días, hermanos. Buenos días, hermano. Me da mucho gusto volverles a ver y ver también que tenemos a algunas personas que nos visitan, que nos acompañan, y eso para nosotros es un grato y Dios les bendiga para que lo sigan haciendo y sigan asistiendo a la comunidad de la iglesia. Hermanos, tenemos un calendario para este mes de prédicas, sermones, y el tema para este mes de agosto va a ser el amor de Dios, y el tema para esta mañana se llama el amor de Dios para disciplinar. Y vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 5 al versículo 11, hermano. Hebreos capítulo 12, versículo 5 hasta el versículo 11 dice de esta manera: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios nos trata como a hijos, porque ¿qué hijos aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneraban. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Una de las realidades es que la disciplina a nadie le gusta. A nadie le gusta. No es algo que causa gozo, que causa alegría. A nadie le gusta la disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina trae sufrimiento, trae padecimiento. Y bueno, los que son padres no pueden dejar mentir a uno, porque muchas veces tienen que disciplinar a sus hijos y les duele. Los padres tienen muchas maneras de demostrar su amor: con un abrazo, con un beso, con un cariño, con un regalo hacia sus hijos. También tienen esa manera incomprensible que no se puede comprender cómo es que aman a sus hijos. Incluso uno de hijo, hermano, cuando tiene esa manera incomprensible de papá y mamá de mostrarnos el amor, nosotros les hemos dicho: tú no me amas, no te interesa, no me quieres. ¿Por qué? Bueno, porque es incomprensible muchas veces cuando el padre deja que el hijo sufra, que el hijo tenga que llorar, que tenga que sufrir, pero es parte de la disciplina del padre hacia los hijos. Un ejemplo podría ser, hermanos, cuando los niños están en una edad de bebé y los tienen que vacunar, ¿verdad? ¿Cómo lloran los niños? ¿Y por qué los papás, por qué ustedes dejan que alguien venga y les meta una gran agujota allí en su piernita? ¿Porque no los aman? ¿Porque no los quieren? Pero lo dejan, hermanos, porque quieren prevenir muchas enfermedades. Que si no se les pone la vacuna, al final esas enfermedades pueden afectar su vida, su salud física. Entonces los padres aman a sus hijos y los dejan a un chiquitito recién nacido que vengan y los vacunen, los inyecten para prevenir enfermedades.
depende, ¿verdad? Cuando lo ven llorando los chiquillos ahí y cuando se les inflama su piernita y ahí están con un hielo tratando de calmar aquel dolor. Pero es parte de su amor, es una manera de demostrarle a sus hijos que los aman, porque si no los dejan que los vacunen, entonces van a tener consecuencias graves después. Polio, sarampión, pueden ser hepatitis, la influencia y después se va a tener que llorar aún. Entonces, a ningún padre le gusta ver sufrir a su hijo, pero a veces lo tiene que permitir, lo tiene que dejar para que este hijo pueda al futuro ser mejor y tener un mejor futuro. Entonces, Dios, hermano, yo sé que Dios es amor, lo vamos a ver en el sermón. Yo sé que Dios es amor. Dios ha mostrado su amor de muchas maneras, de muchas formas. Una de las muestras de amor más grandes es que dio a su Hijo en sacrificio por el mundo. El Padre Celestial permitió que Cristo muriera en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Oh, qué muestra tan grande de amor para nosotros. Que aún siendo pecadores, dice Pablo a los Romanos, Cristo murió por nosotros. Esa es una muestra de amor grande de Dios. Dios muestra su amor, hermanos, cada vez que nos perdona, cada vez que nos reconciliamos con Él. Pero hay una manera igual, incomprensible de Dios, hermanos, que a veces no lo comprendemos. A veces nosotros los seres humanos no comprendemos ese gran amor de Dios. Y es ese amor, hermano, de Dios para disciplinar. Cuando Dios es una manera de mostrarnos su amor. Cuando nos llega la disciplina, Dios nos está diciendo, los estoy disciplinando porque los amo. Porque quiero un mejor futuro para ustedes. Quiero que les vaya bien. Quiero que tengan mejores familias. Quiero que sean mejores esposos. Quiero que sean mejores esposas. Quiero que haya una mejor sociedad. Entonces, aunque hermanos, cuando eso sucede, muchas veces nosotros no la aceptamos, no la queremos. A papá y a mamá muchas veces, hermanos, nos hicimos correr, huir, para que no nos castigaran, pero como quiera siempre nos alcanzamos y nos disciplinaron. De eso quiero que hablemos esta mañana, de ese amor incomprensible, del amor de Dios para disciplinar. Me llamó la atención estos versículos, porque hay 8 versículos que leímos, y en esos 8 versículos se repite la palabra disciplina 8 veces. 8 veces. Quiere decir que el promedio por cada versículo está la palabra disciplina. Y primero, hermanos, me gustaría que viéramos el contexto en que se escribieron estas palabras, porque hoy vamos a aprender un tipo de disciplina en este pasaje que tal vez usted nunca lo había escuchado. ¿Ok? Vamos al capítulo 10, primeramente, versículo 25. Antes de que entremos en ese pasaje que leímos primero. Hebreos 25, ¿qué dice? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Algunos hermanos de la iglesia del Señor habían dejado las reuniones de la iglesia. Ya se les había hecho una costumbre no reunirse. Cuando leemos este pasaje muchas veces nos ofende, nos afecta, porque a veces somos infieles a Dios. Pero el escritor de los Hebreos nos muestra que habían algunos que ya tenían la costumbre de no congregarse, de no reunirse con la iglesia. Versículo 26 va a decir que es pecado, pero no vamos a hablar de eso ahorita, sino que quiero que veamos el contexto. Entonces, en la iglesia del Señor, algunos están dejando de reunirse, están dejando de congregarse. En el versículo, mismo capítulo 10, versículo
39. Leamos el 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de la vida. Ok, había unos que ya habían dejado de congregarse, pero los que estaban en la cuerda floja. Estaban con la idea, como el pueblo de Israel, de regresarse, dice la palabra de Dios, pero nosotros no somos de los que retroceden. Entonces querían volver otra vez a su vida antigua. Y la vida antigua que ellos iban a volver es que iban a volver al sistema de la adoración antigua, al sistema de vida antigua. Y entonces se encuentran en la cuerda floja porque querían retroceder. Mira al principio, y hermanos, esto es muy importante porque los cristianos al principio de su vida cristiana tuvieron que sufrir. Mira, en el mismo capítulo 10, versículo 32. Y la pregunta sería, ¿por qué se quieren regresar otra vez al sistema antiguo? ¿Por qué se quieren regresar a la vida antigua? Bueno, este texto nos va a contestar, versículos 32 y 33. Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, podríamos decir, después de haber obedecido al Evangelio, después de que te convertiste a cristiano, sostuviste el gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulación, fuiste hechos espectáculos, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Al principio, estos que se habían convertido al cristianismo tuvieron problemas, tuvieron padecimientos, tuvieron dificultades. Y ahí van para los que no son cristianos y para los que somos cristianos. Pensar que uno va a hacerse cristiano y que no va a haber sufrimiento, lo han engañado. Cuando uno se convierte al cristianismo, va a tener muchos padecimientos, va a tener muchos problemas, muchas veces familiares, muchas veces matrimoniales, muchas veces personales, laborales a veces. Se sufre. Vienen los padecimientos, hermanos, cuando comienza la vida cristiana. Estos hermanos habían tenido problemas, habían tenido dificultades por haberse convertido al cristianismo. Recuerden, ellos están en un contexto de judaísmo y tuvieron que dejar el judaísmo para convertirse al cristianismo. Es como decir, tú tendrás que dejar el catolicismo para convertirte en cristianismo, tú tendrás que dejar el pentecostés para convertirte en cristiano, y eso va a traer problemas en tu vida. Eso va a traer problemas en tu vida, porque tu familia católica no va a aceptar, no va a querer que tú tengas una nueva religión. ¿Te das cuenta? Incluso, mira lo que dice el Señor Jesucristo allá en Lucas capítulo 10, versículo 34, en palabras del Señor Jesucristo. Lucas 10, 34, hermano. Lucas 11, hermano, perdón, no, Lucas 11, este libro que es el 11. Y eso que es Lucas, hermano, no quiere. Vamos a buscar.
recuerdan en aquella ocasión cuando el Señor Jesucristo dijo que Él no había venido para tener paz, para traer paz, sino para poner en pleito al Padre con el Hijo? ¿Sí se acuerdan? Ya no tengo nada aquí, pero... Ahora sí le puede dar cuarta palabra, ¿no? Claro que no. Lucas capítulo 12, hermanos, nada más, Lucas capítulo 12, versículo 49 al versículo 53. Ese es el pasaje que nos llama. Dice Lucas 12, 49, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensás que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su suegra y la nuera contra su nuera. Y Jesús está hablando, hermanos, de ese momento cuando Jesús llega a la vida de cada uno, de cada persona. Trae consecuencias. No trae paz, traerá paz con Dios, paz interior, pero los problemas llegan porque a veces los problemas son hasta entre la misma familia. Más cerca, hermano, tú no serás cristiano. Y ya vas a tener que estar allá, ya no te vas a acordar de nosotros, y ya no vas a estar con nosotros, y se acabaron las fiestas, y se acabaron los bailes, y se acabaron las reuniones. Y a veces, hermanos, hasta la misma religión. Y ahora ya no es de nuestra religión. Y eso trae un conflicto, eso trae un padecimiento, un problema. Entonces, cuando uno viene a ser cristiano, hermano, empiezan los problemas. Y ahí es cuando tenemos que enraizarnos, arraigarnos y mantenernos firmes en la fe. Bueno, los cristianos hebreos, parece ser que eso es lo que están pasando. Ellos ya habían padecido como cristianos al principio por haber aceptado a Cristo como su Señor, como su Dios, y ahora parece que siguen padeciendo, siguen sufriendo porque sus canillas se habían paralizado y sus manos estaban caídas, estaban desanimados. Parece ser que ellos, ahora el sufrimiento los está, hermanos, afectando. Y volvamos a Hebreos capítulo 12 ahora. Quiero que vean el contexto. Terminamos en el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia. Y podríamos preguntarnos nosotros en esta mañana, ¿cómo está nuestra fe? ¿Somos de los que retrocedemos o somos de los que tenemos fe para perseverar? Los hebreos tenían que contestar esa pregunta así: ¿eran de los que iban a retroceder o eran de los que iban a perseverar? Mira capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso
de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Habían comenzado su carrera. El escritor a los Hebreos presenta la vida cristiana como una carrera. Habían comenzado, pero ahora estaban teniendo problemas para avanzar en esa vida cristiana. Por lo que leímos en el capítulo 10, parece que los padecimientos habían vuelto otra vez, los sufrimientos habían vuelto otra vez, pero ellos tenían que continuar en esa carrera. Para eso, por lo menos encontramos 3 consejos en el versículo. Para eso hay que despojarnos de todo peso. Todo lo que estorbe, todo lo que, si es, hermano, familia, a veces tenemos dificultades por causa, no que hay que despreciar la familia, pero a veces, hermano, causa un peso que nos impide avanzar en la vida cristiana. Podemos decir también, hermanos, que tenemos que despojarnos de todo aquello que nos atrasa para servir a Dios, para avanzar en esta carrera. Y podríamos nosotros, hermanos, a conciencia, hacer una lista de cosas o de actividades que nos están impidiendo avanzar en esta vida cristiana. A conciencia nosotros podemos hacer una lista y ponerla en nuestra mente o ponerla ahí en el refrigerador y decir, estas cosas me son una carga, me están impidiendo avanzar en la vida cristiana. También dice que hay que despojarse, el mismo texto dice que hay que despojarse del pecado que nos asedia. Entonces, el pecado siempre está latente, siempre está rodeado uno de pecado. Y hay que hacer una lista de pecados que nos están rodeando. ¿Qué cosas nos están invitando a desobedecer a Dios, a desobedecer sus mandamientos? A conciencia, hermano. Y luego dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Los cristianos tienen una carrera por delante que correr. Están pasando sufrimientos, están pasando padecimientos, sí, pero no han terminado su carrera, tienen que terminar su carrera. Entonces, no es suficiente decir, yo quiero ser cristiano. No es suficiente. Se tiene que terminar la carrera. Es como aquel que se enlista en una carrera en una universidad. ¿Y de qué le sirvió hacer la mitad de la carrera? ¿Se graduó? No se graduó. Él va a tener su título y va a terminar su carrera ahí. Y ese es el punto donde él quiere llegar. Porque cuando vaya a pedir un empleo, va a necesitar que le digan, ¿de qué eres ingeniero? Sí. ¿De qué? No, pues soy medio ingeniero. No. ¿O eres ingeniero o no lo eres? Entonces, las carreras se terminan. La carrera de la fe se termina, no se deja medir. Nota, antes de que entremos al texto, miren el capítulo 12, versículo 12. ¿Cómo estaban ellos en su carrera? Habían empezado bien, pero algunos ya habían dejado la carrera, habían dejado de congregarse. Y mira los del capítulo 12, versículo 12. Por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ya no querían caminar, ya no querían avanzar. Era importante decir todo esto para que ustedes y yo entendiéramos en el contexto que está la palabra disciplina. Porque la palabra disciplina tiene 2 conceptos. El primer concepto de la palabra disciplina es castigo y corrección. Y siempre que nosotros pensamos en disciplina, ¿en qué pensamos? En castigo y corrección, ¿sí o no? Pero hay otro concepto de disciplina que es enseñar, instruir, aprender. Y entonces, si nuestro tema es el amor de Dios para disciplinar, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿en qué concepto Dios quiere disciplinar a su pueblo? ¿Lo quiere castigar? ¿Cómo está el pueblo? ¿Está sufriendo? ¿Padecimiento? ¿Está triste? ¿Está desanimado? ¿Será
¿Será que Dios lo quiere castigar? ¿Será que Dios lo quiere corregir? ¿O será que Dios lo quiere enseñar y lo quiere instruir y quiere que su pueblo aprenda algo? Aunque el pasaje usado de Proverbios, hermanos, el pasaje usado de Proverbios, capítulo 5, capítulo 3, en su contexto original de Proverbios, ese pasaje tiene la idea de corrección. Pero en este pasaje, en esta palabra, en esta disciplina que nos muestra Hebreo, la idea de Dios no es corregir. La idea de Dios no es castigar a su iglesia ni a su pueblo. La idea es que Dios lo quiere enseñar, lo quiere instruir, quiere que la iglesia aprenda algo. ¿Ya viste el ejemplo del capítulo 11 que Dios les puso? ¿Qué pasó con todos los héroes de la fe? ¿Tuvieron que padecer? ¿Tuvieron que sufrir? Entonces, la disciplina trae sufrimiento, trae padecimiento, pero Dios no los castigó, Dios no los corrigió, al contrario, son hombres de fe. Pero la palabra de Dios nos enseña que todos los que quieren vivir temerosamente van a padecer persecución. Entonces, la idea aquí que se está aplicando, Dios está aplicando la idea de, hermanos, enseñar, de instruir, de disciplinar a su iglesia. Dios quiere que su iglesia, en este caso, sepa algo. Y lo que Dios quiere que sepa, esos que están con las manos caídas, esos que están desanimados, esos que están sufriendo, esos que están padeciendo, lo que Dios quiere que sepa, que como Él, como Padre Celestial, está permitiendo esas tribulaciones, está permitiendo esos padecimientos, para que ellos sean mejores. Dios no los está castigando, Dios no los está corrigiendo, Dios les quiere enseñar, les quiere que ellos aprendan que Dios no los ha olvidado, que Dios está con ellos, pero que Dios les está mostrando su amor al permitir que estén padeciendo sufrimiento. Así es que tal vez tú y yo estemos pasando sufrimiento. Dios no me ama, Dios no se acuerda de mí, Dios se olvida. No, Dios quiere enseñar que los padecimientos son parte de la vida y que los padecimientos son necesarios para que la persona sea mejor, tenga un mejor futuro. Incluso, mira lo que dice el versículo 10, 12-10, hablando de los padres y hablando de la disciplina de los padres y hablando de la disciplina de Dios. Y aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero refiriéndose a Dios, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos en la santidad. Entonces, lo que Dios está haciendo en el libro de Hebreos es que Dios está permitiendo que los cristianos sufran. Él no trae el sufrimiento, pero lo está permitiendo para que ellos puedan, hermanos, ser enseñados de que los sufrimientos son necesarios y son parte de la vida cristiana. Y vamos a entrar en la conversación de Dios con su pueblo. Nota, ahora sí entramos en el pasaje que leímos. Nos va a quedar poco tiempo, pero vamos a tratar de aprovecharlo. Mira cómo comienza el texto. Y haber ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Dios le habla a su pueblo y le ha dicho: hijo mío, no menosprecies la corrección, no menosprecies la disciplina, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Job diría:
Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Bienaventurado es el hombre a quien Dios disciplina. Porque, hermanos, Dios es el que hace la llaga, dice Job. Él la vendará y sus manos la curan. Lo que Dios le está diciendo, el escritor a los hebreos le está diciendo a la iglesia es: no menosprecien la disciplina del Señor. En este caso, si Dios está permitiendo que ustedes estén pasando malos días, que ustedes estén sufriendo, que ustedes estén teniendo padecimientos, no menosprecien. Porque Dios está usando esos sufrimientos y esos padecimientos como disciplina para enseñarle a su pueblo que tienen que aprender que los momentos difíciles son parte de la vida. Entonces, hermanos, cuando los cristianos tienen días difíciles, no lo deben de considerar de poco valor, no lo tienen que menospreciar. Los días difíciles de la vida se tienen que dar el valor correcto. Pero para eso tenemos que tener la actitud correcta. Ver los días difíciles como algo bueno, no como algo malo. Incluso, si tú notas aquí en Santiago, capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, los días difíciles, los momentos difíciles de la vida, hermanos, no son para quejarnos de Dios, no son para despreciar a Dios, no es para pensar y decir: Dios es malo. Me está pasando una cosa y me está pasando otra. Dios es malo. El domingo pasado lo veíamos en Job. ¿Verdad que es raro, verdad? Esta envoltura de Dios para mostrar su amor. Tan raro, ¿no? ¿Cómo Dios permite que sus hijos, que los justos, que los santos sufran padecimiento? Pero Dios lo permite, hermano, para bien nuestro. Entonces, no hay que menospreciar esa disciplina, no hay que menospreciar los días malos, los días que traen tristeza, los días que traen llanto. Los días difíciles, ¿saben qué hacen? Nos hacen recordarnos de Dios. Cuando pasamos enfermedades, cuando pasamos tribulaciones, cuando pasamos angustia, son los días cuando más nos acordamos de Dios. Cuando somos despreciados es cuando más nos acordamos de Dios. Muchas veces cuando tenemos todo, cuando todo fue más, cuando hay tranquilidad, no nos acordamos de Dios. Los días difíciles, hermanos, cuando estamos padeciendo algo, nos recuerda la fragilidad que tenemos nosotros los seres humanos y la gran dependencia que tenemos de Dios, que realmente nosotros dependemos de Dios, que Él es nuestro creador, que Él es nuestro sustentador. Los días difíciles, hermanos, no nos tenemos que olvidar de Dios. Los días difíciles tenemos que acordarnos más de Dios. Y Dios quiere lograr algo en mi vida. Por eso estoy pasando estos momentos difíciles. Y cuando usted termina los días difíciles, ha pasado la prueba. ¿Está usted y yo listo para la siguiente prueba? Dígame, ¿quién no sufre en esta vida? ¿Quién no pasa días difíciles en esta vida? Todos, así dijo el apóstol Pedro, todos. Y todos los cristianos pasan días difíciles. Y todos los matrimonios tienen problemas, y todas las familias tienen dificultades, y en el trabajo todos tenemos dificultades. Por eso dice: no menosprecien la disciplina del Señor. Así es que si estamos pasando días difíciles, no tenemos por qué despreciar, no tenemos que pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, no tenemos que pensar que Dios no nos ama. Tenemos que aprender que Dios está permitiendo esto para que nosotros seamos mejores. Y luego dice el mismo versículo: ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Siempre que estamos en medio de la tormenta, hermanos,
cristianos, cuando están en momentos difíciles, en este caso los hebreos estaban pasando sufrimientos, estaban decaídos, estaban desmayando, pensando, hermanos, de que Dios no los amaba, estaban tristes. Dice la palabra de Dios, no desmaye cuando le he reprendido por él. Quiere decir que cuando Dios trae disciplina, cuando Dios permite estos padecimientos, no es para desmayarse, no es para debilitarse, no es para que el cristiano salga corriendo y se vaya de la iglesia, no es para eso. Y por lo menos Juan en su primera carta, capítulo 2, da 3 razones por qué no irse de la iglesia. O sea, no es para desmayar, no es para, bueno, ya me voy. Cuando estamos en medio de la tormenta no entendemos. Cuando estamos en dificultades tal vez no entendemos. Pero lo que sí tenemos que entender es que en medio de esas tormentas, en medio de esas dificultades, está Dios con nosotros. Entonces la disciplina no es para desmayarse. La disciplina es para fortalecer. No menosprecie. Es no darle el valor que merece. Los días malos son para, hermanos, sacarles todo el jugo, todo el aprendizaje de esos días difíciles de la vida. Cuando usted tiene problemas en su matrimonio, no es para que se divorcie, es para que usted aprenda y usted le quede una gran experiencia y pueda ayudar el día de mañana a sus hijos, a sus hijas, a sus amigos, a los más jóvenes, a cómo se pasan los padecimientos. Pero si usted sale corriendo, si usted se divorcia, ¿cómo va a ayudar a los demás? Y nota, ¿por qué? Versículo 5, versículo 6. ¿Por qué no hay que menospreciar la disciplina del Señor? ¿Por qué no hay que desmayar? ¿Por qué no hay que salir corriendo? Porque el Señor al que ama. Los sufrimientos que están pasando los hermanos hebreos es muestra del amor de Dios. Cuando usted castiga a su hijo, cuando usted instruye a su hijo, cuando usted le enseña a su hijo, es muestra de su amor. El sufrimiento que están pasando es muestra del amor que Dios les tiene. Lo decíamos con la vacuna, el sufrimiento que usted deja que sus hijos sufran con una vacuna es muestra de su amor. No le ponga la vacuna, ¿qué va a pasar? Van a llegar las enfermedades. Y usted va a perder a su hijo. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, los hebreos estaban sintiendo el sufrimiento fuerte, pero deberían entender que era parte del amor. ¿Qué pasa si se soporta la disciplina y si no se soporta? Esto es muy importante. Versículo 7. Si soportar la disciplina, Dios nos considera que somos sus hijos. Es una realidad. El padre que ama a su hijo, lo disciplina. El padre que no ama a su hijo, el padre que quiere que su hijo termine mal, no lo disciplina. El padre que quiere que su hijo termine su carrera en esta vida bien, lo disciplina, lo instruye, lo corrige. Si soportáis la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel al que el padre no disciplina? ¿Quién de nosotros no fue disciplinado? ¿Saben quiénes no fueron disciplinados? Los que andan haciendo la maldad. A ellos no los disciplinaron, a ellos no los instruyeron, a ellos no los enseñaron, a ellos no los corrigieron. Por eso están como están. Y jóvenes muriendo a una temprana edad. Hay que aguantar los sufrimientos. Son parte de la vida. Todos los cristianos tienen que aguantar las dificultades, siendo fiel a Dios.
¿Está pasando ahorita momentos difíciles? Es porque Dios está permitiendo esos sufrimientos para enseñarle algo. Deje la comunión con Dios y a Dios no lo considera su hijo. Permanezca en esa disciplina, Dios lo sigue considerando su hijo. Mira el 8, mira el versículo 8. Pero si se lo deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, pero eso es bastardo y no son. Ojo, hermano, ojo, mis hermanos, no se preocupe, no se sorprenda cuando haya momentos difíciles en su vida. Sorpréndase cuando no haya momentos difíciles, cuando no padezca como cristiano, cuando no tenga problemas. Ahí sí, póngase alerta. Porque ¿sabe qué? Ser cristiano y parecerse a Cristo va a traer problemas. Lo vamos a ver por la tarde. Ser justo trae problemas. Buscar la santidad trae problemas. No practicar el pecado trae problemas. Estar con los compañeros de trabajo y no ser cómplices con ellos trae problemas. Pero si no tenemos problemas, si no estamos padeciendo, tenemos que respetar a Cristo. Y si no hay padecimiento, si no hay disciplina, Dios no nos considera sus hijos, sino que somos unos bastardos. La actitud hacia la disciplina de los padres. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos. Todavía el 8. Antes de entrar a la disciplina de los padres. Mira el 8. Dice, pero si los dejan disciplina de la cual todos han sido participantes. Esa frase, todos han sido participantes. ¿Quiénes son todos esos participantes? Porque me pregunté, ¿quiénes son todos esos participantes? Tú te vas al capítulo 11 y te vas a dar cuenta de Abraham, Moisés, Josué, Abel, todos esos hombres de fe tuvieron que padecer sufrimiento. Y el último que leímos en el capítulo 12, Jesucristo tuvo que padecer sufrimiento. Por eso el pasaje dice, de lo cual todos habéis sido participantes. Dios permitió que sufrieran, pero hoy esos del 11 son conocidos como héroes de la fe. Y Cristo está en el cielo como el Padre. Entonces, el que quiera ser cristiano y el que quiera vivir como cristiano va a tener que sufrir. Ahora sí, la actitud hacia la disciplina de los padres terrenales. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de la santidad. ¿Cómo termino? ¿Alguien? Puede ser que haya alguien, pero no creo. Pero alguien que levantara la mano y que dijera, mi papá nunca me corrigió, mi papá nunca me enseñó. ¿Habrá alguien? ¿Ni un popote? ¿Ni una enseñanza? ¿Verdad que nuestros padres nos disciplinaron? Nos instruyeron, nos corrigieron. ¿Y qué hacíamos con nuestro papá? Después de que nos disciplinaban, después de que nos corregían, después de que nos instruían, papito, aquí está su botella de agua, tome agua. Le quito los zapatos porque viene bien cansado. ¿Sí o no? ¿Y cuántos de nosotros nos fuimos de las casas? ¿Y cuántos de nosotros despreciamos a nuestro papá? Y hasta el día de hoy no lo hemos despreciado. Hablando de nuestros padres terrenales, el texto está diciendo, a nuestros padres los venerábamos, los enaltecíamos, los enorgullecíamos. Y no estoy diciendo el escritor a los hebreos que lo miramos de otra manera, qué bueno, hermano. Pero hace un contraste, dice, si a nuestros padres de aquí de la tierra que nos disciplinaban, y esa parte de esa palabra disciplinaban, si se está refiriendo a que nuestros padres nos corregían, a veces, hermanos, con sus tironazos.
Y si nosotros aceptamos eso y veneramos, ¿por qué no merecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus, a nuestro Padre espiritual? Nuestros padres nos estaban disciplinando para esta vida ilimitada, para alcanzar un título, hermanos, tal vez aquí terrenal. Pero Dios nos está disciplinando para que alcancemos el cielo, para que seamos participantes de la santidad de Dios. A veces nuestros padres hasta injustamente no quieren, como quiera, lo seguimos llamando papá. El hijo que es disciplinado y se quiere ir de la casa, déjelo que se vaya. Déjelo que se vaya para que aprenda lo que es vivir lejos de papá y lejos de mamá. A veces los padres cometemos el grave error de irlos a buscar y tienen que ser disciplinados. Dios está permitiendo los sufrimientos, Dios está permitiendo los padecimientos para que aprendan. Los hijos tienen que saber eso. Y cómo no más nos vamos a someter, hermanos, a la disciplina de Dios. No está hablando de corrección, simplemente es que los días difíciles Dios los usa para enseñar, para instruir. Pablo Severo le está enseñando a la iglesia y los padecimientos que están pasando son parte de la vida cristiana. Y todos los cristianos, diría Pedro en su primera carta, todos los cristianos padecen sufrimiento. Así es que a veces, hermanos, creemos que somos los únicos que estamos sufriendo. No. Pero sufrir va a traer santidad, va a traer consagración. Ser fiel a Dios va a traer persecución, va a traer padecimiento. Hay esposos que no quieren que sus mujeres vengan a la iglesia. Tienen retos, tienen dificultades. Hay esposos que tienen sus mujeres que no son cristianas y batallan y le reclaman. Son parte de la vida cristiana. El tener que ser fiel a Dios, el tener que consagrarse a Dios, trae dificultad, trae sufrimiento. Pero al final vamos a participar de la herencia de la santidad. Y luego dice, no, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido. Después vamos a cosechar los frutos. Frutos de justicia y frutos de santidad. Con esto que acabamos de leer, con esto que acabamos de analizar, usted va a poder entender el versículo 12. Vean. Porque esa es la aplicación. ¿De qué estamos hablando del 5 al 11? De los padecimientos, de los sufrimientos. ¿Y cómo dice el 12? Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Cuál es la razón? Levántense, porque los sufrimientos son parte de la vida cristiana. Los problemas, las dificultades son parte de la vida. O sea, ya dejen de estar tristes, ya dejen de estar ahí detenidos, caminen hacia adelante, porque eso es parte de la vida cristiana. Los sufrimientos. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Tienen que ponerse en movimiento. Tienen que ponerse en movimiento. Porque los sufrimientos son parte de la vida cristiana. Y Dios los está usando para enseñarnos, hermanos, que eso nos va a traer beneficios a nosotros. Así es que ya no más tristeza, ya no más peros, ya no más desánimo, hay que seguir adelante en el camino del Señor. Si usted está pensando que quiere ser cristiano y está pensando que sus problemas se van a acabar, déjame decirle que no se le van a acabar.
van a venir más problemas, más dificultades si usted quiere ser hijo de Dios. Pero si usted soporta, si usted persevera, al final usted va a cosechar los frutos de justicia, de santidad, y se va a encontrar con Dios allá en la eternidad. Es lo que los padres nos disciplinan para eso, ¿no? Porque quieren ver hijos mejores, porque quieren ver hijos más educados, más obedientes, hijos más concentrados en sus estudios. Bueno, en un sentido espiritual, eso es lo que Dios quiere lograr con nosotros. Mejores cristianos. ¿Amén? Busque ese amor, ¿verdad? De esa manera de demostrar el amor. Una envoltura no agradable.